El uso de computadores para solucionar problemas requiere de programas especializados en diferentes áreas que serán creados por programadores utilizando lenguajes de programación. Al hablar de programación, no podemos hacer énfasis solamente en el aprendizaje del lenguaje de programación. También tenemos que darle paso al aprendizaje de la lógica que debe desarrollar el estudiante en esa programación. Si nosotros no hiciéramos esto, estaríamos guiando al estudiante a razonar en función del lenguaje de programación y no de la lógica que él debe desarrollar. Por esta razón, este material de apoyo ha sido creado con la idea de describir o de dar a entender las etapas necesarias para poder llegar a la solución de un problema utilizando un computador. Esas etapas son las siguientes: análisis, diseño e implementación. En este caso particular vamos a hacer énfasis en la etapa del análisis. Esta etapa puede ser la más demorada, pero también es la más importante, pues a partir de ella se va a obtener la información necesaria que nos va a brindar las bases sólidas para poder encontrar la solución a ese problema dado. En esta etapa del análisis es necesario desarrollar 4 puntos, que serían los siguientes: definición del problema, requerimientos de entrada, requerimientos de salida y listado de variables. En la definición del problema se hará un análisis del enunciado. Ese enunciado nos puede brindar la información necesaria para encontrar los elementos cognitivos necesarios para poder plantear la solución del problema. Por ejemplo, si nuestro problema tuviera la necesidad de utilizar fórmulas matemáticas o elementos matemáticos, este sería el momento en el que se podría determinar cuáles son esos elementos y en qué forma se podrían utilizar. Luego de este paso, seguiríamos con los requerimientos de entrada. En los requerimientos de entrada vamos a hacer una descripción de los nombres de las variables que van a almacenar la información suministrada por el usuario en el momento de ejecutar el programa. Pasaríamos luego con los requerimientos de salida. En los requerimientos de salida se van a describir los nombres de las variables que van a almacenar los resultados que nos está pidiendo ese enunciado o ese problema. Y por último, el listado de variables. En este listado de variables nosotros haríamos énfasis nuevamente en los requerimientos de salida, o sea, esas variables que determinamos en esa fase, y en los requerimientos de entrada, pero no solo describiéndolas, no solo nombrándolas, sino también determinando el tipo de datos que esas variables van a almacenar. Espero que esta información sea de su ayuda. Para el problema hallar el área de un rombo conocidas sus diagonales, en la etapa de análisis, específicamente en la definición del problema, se debe establecer qué es un rombo, cuáles son sus diagonales y la fórmula empleada para encontrar su área. El rombo es un cuadrilátero que está conformado por 2 diagonales, una diagonal superior y una diagonal inferior. Esta sería la diagonal superior y la diagonal inferior. Ya recordamos qué es un rombo, cuáles son sus diagonales y nos queda pendiente por establecer cuál es la fórmula empleada para encontrar su área. Podemos estar en 2 situaciones. La primera, que recordemos exactamente o que alguien nos pueda suministrar la información necesaria para saber cuál es la fórmula para encontrar el área del rombo, y otra, pues que no tengamos esa información. En este caso, sería muy fácil establecer que este rombo está conformado por 2 triángulos. Vemos un triángulo en la parte superior y un triángulo en la parte inferior. Con esta información podemos recordar que una de las fórmulas más comunes en geometría es la fórmula para hallar el área de un triángulo. Esa fórmula sería base por altura sobre 2. O sea que con ella podríamos hallar el área de uno de los triángulos que conforma nuestro rombo. A partir de esta fórmula podríamos cambiar los nombres de las variables base y altura por los correspondientes a los elementos que conforman nuestro rombo, siendo así: base sería modificada por la diagonal 1 y la altura correspondería a la mitad de la diagonal 2. Quedaría de esta manera: diagonal 1 por diagonal 2 sobre 2, todo dividido entre 2. Simplificando esta nueva fracción nos quedaría de esta manera: diagonal 1 por diagonal 2 dividido entre 4.
Pero debemos recordar que nuestro rombo está conformado por dos triángulos y esta fórmula corresponde solamente a un triángulo. Tendríamos que multiplicar por 2. Quedaría de la siguiente manera. 2 factor de 1 por d2 sobre 4. Además, esto también se puede simplificar y quedaría así. d1 por d2 sobre 2. Y de esta manera obtendríamos la fórmula para hallar el área del rombo. Una vez terminada la etapa de definición del problema, pasamos a establecer los requerimientos de entrada. Aquí describimos las variables que van a almacenar esos datos que va a ingresar el usuario para poder ejecutar el programa. Serían las variables D1, D2, que corresponden a los valores de las longitudes de la diagonal 1 y la diagonal 2 del rombo. Luego, estableceríamos los requerimientos de salida. Para nuestro caso, habría una sola variable que es la variable área. Nos guarda el resultado de utilizar estos valores de la diagonal 1 y la diagonal 2 en la fórmula para hallar el área del rombo. Y por último, el listado de variables. Aquí nombramos todas las variables que se van a utilizar en el programa y el tipo. Las variables serían D1, D2, área y serían de tipo real. Una vez comprendida la parte conceptual de los diagramas de flujo, podemos continuar con el desarrollo del ejercicio inicialmente planteado sobre hallar el área del rombo dadas sus dos diagonales. Ya habíamos desarrollado una primera etapa correspondiente al análisis del problema. En este momento vamos a elaborar el diagrama de flujo. Ya tenemos una simbología aquí determinada, vamos a indicar qué va en cada uno de esos símbolos. En el primero, que es la elipse, vamos a indicar el inicio del diagrama de flujo. Luego, debemos pedir al usuario los valores correspondientes a la diagonal 1 y la diagonal 2. En este momento lo haríamos con la instrucción leer y especificaríamos el nombre de las variables D1, D2. Ya teniendo los valores de D1 y de D2, podemos pasar a desarrollar la fórmula. La fórmula, recordemos que era área es igual a D1 por D2 dividido entre 2. En esta parte ya haríamos el cálculo de la fórmula. O sea que ya tenemos un valor que mostrar que está guardado en la variable área. Lo mostraríamos de la siguiente manera. Diríamos escribir el nombre de la variable, que en nuestro caso sería área. No tendríamos más que hacer, solamente indicar el fin del diagrama de flujo. Así como se indica un inicio, también se indica un fin. Este sería el diagrama de flujo para hallar el área de un rombo dadas las dos diagonales.